Entonces, muy buenas tardes, muy bienvenido, bienvenida a este evento de Seven Insider, uno más, que tiene la propuesta de poner énfasis no solo en temas relevantes para América Latina, sino también en nuestras nuevas perspectivas, esperando así convertir nuestro continente en el centro del mundo. El tema de hoy es ética, representación y nuevas narrativas. Y nuestros invitados acá, Paula Paredes y Diego Moreno, han creado proyectos que dialogan de una manera extraordinaria con el tema de hoy. Tanto en su proceso de creación como en el concepto de las propuestas y también, claro, en la estética de las poderosas imágenes. No es de se extrañar que hayan exhibido sus proyectos ampliamente en todo el mundo y sirvan de gran inspiración para todos nosotros. Entonces, gracias Diego, gracias Paola por estar acá hoy. Un placer. Y bueno, para a la gente que nos ve en vivo, les pido por favor que participen y nos pueden enviar sus preguntas o comentarios aquí en el Q&A o en el chat, que al final de cada presentación la podemos hacer a Diego o a Paola. Y antes de empezar, me gustaría hacer una breve reflexión al final se dará una pregunta que se puede servir de guía para esta charla de hoy. Este concepto de ética que muchas veces nos basamos y nos imponen, tienen su origen o fue pensado principalmente por grandes pensadores o filósofos europeos. Y tenían siempre un intento de proponer este tipo de pensamiento como si fuera algo universal. Pero durante la década de 60, acá en Latinoamérica, se intentó, bueno, pensar las cosas con una perspectiva un poco más nuestra, un poco más de dentro, y que se llamaba la ética de la liberación. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo el histórico de cómo nos han representado en la fotografía y también el momento que vivimos hoy, principalmente, ¿no? Que, bueno, tenemos claramente una ruptura social, un movimiento altamente conservador, liderado por una extrema derecha. Sería ahora el momento de repensar una ética latinoamericana centrada principalmente en nuestros retos actuales que se presentan y utilizar la fotografía producida en nuestro propio continente para discutir juntos nuevas prácticas de enfoque visual y cómo representar el otro. Bueno, dejo esto como otra vez como un guía y Paola, por favor, si quiere empezar, nos puede compartir la pantalla y seguimos. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por esa intro y nuevamente muchas gracias por la invitación. A mí, gracias igual, Diego, por igual estar aquí y que podamos hablar de estos temas que me parecen sumamente importantes. Bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. A mí me gustaría mucho tocar estos temas, pero tal vez mediante mi propia experiencia como artista visual. Bueno, un poco acerca de mí. Yo soy narradora visual, fotógrafa, diseñadora gráfica. Soy ecuatoriana y bueno, he vivido en todas partes del mundo, pero ya me encuentro radicada aquí los últimos 7 años. El día de hoy me gustaría un poquito hablarles de mis 3 proyectos, sobre todo los primeros 2 como un poco rápido y me voy a centrar más en el último proyecto que es Piel Adentro. Pero yo creo que estos 3 proyectos justo cubren como estos ejes de conversatorio que es la temática de esta charla, ¿no? Primero me voy a hablar bastante sobre el proceso creativo. Yo creo que a veces como artistas o como fotógrafos es algo que no hablamos mucho o abiertamente, o no hablamos de lo vulnerable que puede hacer el proceso creativo y cómo eso influencia nuestro trabajo para poder crear nuevas narrativas fotográficas. También voy a hablar un poquito acerca de cómo yo trato de justo eso, buscar nuevas narrativas fotográficas. Al final voy a hablar un poquito solo acerca de la ética y la empatía detrás de la representación, acerca de mi propia experiencia que he aprendido. Entonces, me gustaría empezar con este refrán que realmente cuando yo una vez lo escuché, lo sentí muy cerca a mi corazón,
de que el arte es personal. Yo creo que el arte para cada persona que lo crea es diferente o tiene una experiencia distinta, cómo lo aborda. Pero para mí siempre ha sido muy personal. Entonces, mi primer proyecto, que fue en el 2014, yo justo me hacía esta pregunta como, ¿qué me atraviesa a mí como persona, como ser humano? Y yo hace 8 años que fue este proyecto, soy una mujer lesbiana, queer, y no había salido del closet. Entonces, sabía que, o sea, había salido del closet a mis amigos, pero no les había contado a mis papás y no tenía ningún deseo de hacerlo porque sentía que su rechazo iba a ser inminente. Mis papás vienen de una sociedad muy conservadora como es el Ecuador, muy religiosos, entonces mi deseo realmente no tenía deseo realmente de salir del closet, hasta que se me ocurrió como una propuesta artística. Por eso me parece que el arte también tiene este poder muy catártico, ¿no? De darte el poder de poder transmitir cualquier historia. Entonces decidí que iba a contarles a mis papás acerca de que soy lesbiana y lo iba a hacer alrededor de una conversación y ese fue mi primer proyecto Unveiled. Yo creo que todos mis proyectos en cuestión de narrativa siempre siguen estos parámetros que les presento ahorita, que siempre hay como una preparación psicológica, emocional, intelectual, en el sentido de que salir del closet al frente de tu familia con cámaras va a requerir una cierta preparación psicológica, también mucha investigación en mis siguientes proyectos. Me gusta mucho indagar en la investigación visual, en el cine. Hay mucho proceso transmedial. A mí me gusta también trabajar mucho con otros medios, con otro tipo de arte. Pero creo que mi proceso, por ejemplo, narrativo, siempre se basa en la innovación y en la experimentación. En estos 3 proyectos creo que siempre me he preguntado qué puedo hacer yo para romper algo que no se ha hecho o jugar o experimentar. Entonces, esos son los ejes de cómo yo busco narrativas nuevas. Entonces, estos son un poco de mi influencia de otras mujeres, otras grandes fotógrafes que han como usado la cámara como para descubrir su propia identidad, ya sea sexual o personal o emocional. Y cuando empecé en la indagación, para mí fue muy importante como investigar otras artistas, otras mujeres lesbianas que habían hecho proyectos similares a lo que iba a hacer. Entonces, Rosie Martin es una artista inglesa que también a enfrentarse con su homosexualidad, escribía cosas sobre su cuerpo, entonces empecé a experimentar un poquito con la cámara. Para hacer mi primer proyecto que fue Unveiled, que realmente es una discusión, o sea, una conversación alrededor de una cama, de una mesa, yo les conté a mis papás que quería hacer un proyecto familiar. Entonces, para mí era importante que al momento que ellos se sienten en la mesa no se sientan invadidos por la cámara. Entonces, el ejercicio era un poco que se acostumbren a la cámara. Pasé 2 meses, no 2 meses, perdón, 3 semanas, de día a noche fotografiándoles absolutamente desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y les dije que iba a concluir la conversación con una conversación familiar. No sabían de qué, en que les quería contar algo. Entonces, para mí hubo mucha planificación detrás de este primer proyecto, mucha planificación técnica, cómo yo logísticamente puedo hacer una conversación tan íntima y tomar fotografías. Entonces empecé a hacer tomas en el estudio con luz artificial, como quería realmente probar de todo, estéticamente también, porque había también un deseo que las imágenes salgan interesantes. Analicé mucho, por ejemplo, planos de películas, etcétera, para ver dónde poner la cámara. Y como les decía, que mucha la preparación a veces también es intelectual, empecé a leer muchos testimonios acerca de otras personas que habían salido del closet, que les había ido bien, y también testimonios que no les había ido tan bien, como la mentalidad de qué pasa a padres también que deciden rechazar sus hijos. Hice muchos videos de diarios, que aquí estoy como diciendo cómo me sentía los días previos, la planificación, mantuve diarios, etcétera. Y aquí, por ejemplo, es una toma de un poco otras cámaras de los 3 semanas de yo fotografiándoles a mis papás en todo el momento. Esto también es un poquito, yo decidí hacer la conversación en la casa familiar, en la sala de mi casa, porque después de hacer esos estudios, esas pruebas en el estudio, decidí que la luz artificial tal vez era muy dramático y que el momento ya iba a ser dramático, pero yo puedo decir que en mi proceso creativo, si es que no hago toda esta experimentación, no puedo descartar ideas. Y por eso creo que la experimentación es súper importante para poder escoger qué funciona o no. Entonces, eso es un poco un plano de cómo quedaron las cámaras. Decidí poner 3 cámaras alrededor de la mesa. Y aquí a la derecha pueden ver un poquito el esquema de dónde se iban a sentar mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas. Mis 2 hermanas sí sabían que yo era lesbiana, estaban ahí para acompañarme. Y bueno, ahorita les voy a mostrar un poquito el producto final.
La conversación duró alrededor de unas 3 horas. Estoy muy contenta de decir que mis papás tomaron muy bien, se sorprendieron, pero estoy muy contenta que a la larga fue un proyecto completamente experimental en que las cosas salieron bien, porque sí hubo una posibilidad de que mis papás podían haber reaccionado muy mal y que yo tenía fotografías de eso, y ahí hubiera sido otro proyecto, pero por suerte terminó muy bien. Y no solo eso, yo creo que este proyecto fue muy importante para mí porque el proyecto nos unió mucho, porque después de que yo hice el proyecto, trabajamos juntos en el proyecto, también ellos fueron parte del proyecto, escogieron las fotografías, y eso es una cuestión también de ética, que por más que yo esté fotografiando a mis familiares, eso no quiere decir que yo soy dueño de sus rostros ni de sus historias también. Entonces ellos tuvieron que ser parte también de aprobar la historia, aprobar cómo ellos iban a salir representados, que para mí también eso es muy importante, la representación del otro, por más que haya sido mi familia. Entonces fue muy lindo, es un proyecto que nos unió mucho. Este proyecto fue exhibido en Washington, ellos viajaron y fue muy lindo porque fueron una especie de celebridades, la gente como que les abrazó mucho también. Esas fotografías son justo de estos días que les mencionaba, en este proceso de desensibilizarles a las cámaras. Yo creo que eso funcionó muy bien, como sí me habían dicho que cuando se sentaron a la mesa, yo ya les tenía tan como hartas, se podría decir, de la cámara, que se sentaron y tuvieron esta conversación. Y bueno, entonces después de este primer proyecto, como que mi indagación sí continuó acerca de como de estas temáticas. Yo diría que el plano experimental de mi primer proyecto fue mucho usarme a mí mismo también en esta conversación, en que me desnudo sin saber su consecuencia. Entonces esto me llevó al siguiente proyecto, que se llama Hasta que cambies. Este es un proyecto acerca de las clínicas de deshomosexualización en el Ecuador, que son clínicas donde son metidos gente homosexual para tratar de ser curado. Realmente estas clínicas son de adicción y drogas, porque discriminar por tu sexualidad en Ecuador es ilegal, pero existen estas clínicas de drogas y adicción que también curan, entre comillas, lo que ellos consideran desviaciones de carácter. Yo me había enterado de estas clínicas un poco antes de hacer mi primer proyecto y sabía que quería hacer como algo de este tema. El primer punto que fue difícil acerca de este proyecto fue que es muy difícil entrar a estas clínicas y documentar sus prácticas. Entonces sabía que de cierta manera yo tenía que recrear las fotografías, no podía tener documentación directa. Entonces ahí lo que hice fue conseguir una sobreviviente con quien hablar y que ella me contara. Es muy difícil conseguir sobrevivientes porque por lo general no quieren hablar porque han sido revictimizadas, y a veces gente en el ámbito periodístico no tienen las mejores aproximaciones éticas, entonces son muy resguardadas. Pero yo pude tener una conversación con una víctima que tuvimos en una entrevista durante 6 meses, donde ella me contó absolutamente todo lo que vivió. Entonces, como ya tenía mi experiencia previa con Unveiled, decidí que iba a seguir un esquema parecida. No podía documentar directamente y tampoco le iba a documentar a Ana, así le llamo Ana, aunque no es su nombre verdadero, porque no quería revictimizarle a ella tampoco. Entonces decidí que me iba a usar nuevamente a mí mismo. Considero una actriz, pero dije, tal vez una actriz no puede inyectar la veracidad que una mujer tal vez lesbiana, criada en Ecuador, entendiendo cómo es el entorno, el tener el miedo de salir del closet. Entonces decidí que me iba a usar a mí mismo como protagonista de las imágenes. Entonces ahí empezó otro proceso investigativo, primero en entrevistas con Ana, en que me entendí completamente lo que ella vivió. Compartimos mucho tiempo juntas hasta el momento que ella me empezó a mandar, por ejemplo, dibujos de todo lo que vivió. Entonces, por ejemplo, en este dibujo ella me dijo, mira, Pau, aquí es como un poquito el esquema de lo que yo, de cómo son, perdón, de cómo es las clínicas en la parte de arriba, cómo son distribuidas las literas. Entonces, esto se convirtió en un proceso, en un proyecto muy colaborativo, que también eso me parece muy interesante de los proyectos visuales, el poder colaborar con la persona que estás representando su historia. Entonces, yo le conté que quería recrear lo que ella había vivido. Entonces, un día, por ejemplo, me mandaba, mira, aquí a la izquierda puedes ver, así eran los colores de la pared, a la derecha, así era como el terapeuta masculino. Entonces, un poco del contexto de estos centros es que existe todo tipo de tortura, la verdad, en mayoría emocional, psicológica y física. Les amarran, les golpean, hay violación correctiva, les obligan a limpiar, entonces son prácticas sumamente fuertes.
parte de mi investigación también fue investigar acerca del trauma, porque sabía que yo estaba hablando con alguien que había vivido mucho trauma, entonces quería tener como la mayor responsabilidad de lo que significaba eso. Y también conceptos de la posmemoria, que es decir, cuando tú heredas ciertos traumas, eso les pasa a los sobrevivientes del Holocausto, que si conversan mucho tiempo con sus abuelos, empiezan a tener pesadillas, es como que empiezan a heredar memorias. Yo después de pasar 6 meses con Ana, solo hablando del mismo tema, de cierta manera sentía que me estaba pasando algo parecido. Fue un proceso muy interesante. Después de que tuvimos estos 6 meses de entrevista, yo creé algo que se llama un guión de imagen, que es inspirado en lo que ella me dijo. Igual, como yo siempre tengo esta mezcla interdisciplinaria de combinar de todo, empecé a ver películas, por ejemplo, de mujeres que están en encierros, tratando de lo mismo que hice con mi primer proyecto, entender cómo voy a representar el encierro, cómo voy a representar el insomnio, cómo voy a representar la violencia. Entonces, esto es lo que es un guión de imagen, de cree realmente de las cosas que me cuentan. Entonces, por ejemplo, en una testimonio me cuenta que una de las chicas de la clínica intentó tomarse shampoo, no para suicidarse, sino para tratar de escapar de la clínica. Acá a mano derecha, esta imagen en que se ve una mano con anillos. Ella narra que el terapeuta masculino le golpeaba con anillos. Entonces yo empecé igual a hacer como pruebas en el estudio, muy parecido a mi otro proyecto. Como les digo, mucho en mis proyectos hay muchísima experimentación. Y después de estas imágenes, que fueron las primeras pruebas, yo la verdad es que me deprimí terriblemente y casi dejo el proyecto porque dije, esto es una tarea imposible. ¿Cómo puedo yo representar tanta violencia y cómo yo puedo representar lo que esta mujer vivió si cuando yo veo estas imágenes son falsas? O sea, no estoy fingiendo. Así que pausé el proyecto y también creo que esa pausa fue necesaria y por eso me entré en mí, me pregunté si quería continuar y dije, quiero continuar, pero el proyecto tiene que tomar otro eje. No puedo entrar y fingir que me están pasando estas cosas, realmente me tienen que en mi mente pasar estas cosas. Entonces ahí sucedió una parte esencial para que este proyecto sea lo que llegó a ser o lo que intenté que sea, es que empecé a entrenarme como actriz. Ahora, yo había tenido experiencia en el teatro, yo hacía clown y mimo, pero es muy distinto el clown y mimo a tratar de representar estas escenas tan fuertes. Entonces estudié teatro, me senté a hacer ejercicios, estudiar con Stanislavski, Uta Hagen y Transfer, que realmente es como un proceso actoral de method acting, como que te metes en el personaje y eres el personaje. Entonces eso fue muy interesante porque empecé a hacer ejercicios, por ejemplo, Konstantin Stanislavski tiene un ejercicio muy interesante acerca de las sensaciones, de que si uno escucha una canción le puede transportar momentos de tristeza, si uno huele un perfume. Entonces empecé a entender que estos ejercicios me funcionaban muy bien, entonces empecé a conectarme con muchos recuerdos, sí, tristes, y empecé a fotografiarme, aquí estoy escuchando música. También, por ejemplo, hay ejercicios de teatro. A Ana le hacían limpiar mucho el centro, entonces me ponía a limpiar, entonces como repetir los actos. Entonces hubo ahora en este proyecto hubo este esquema que también combiné el teatro con la fotografía y la investigación visual. Investigué mucho, por ejemplo, películas violentas, porque muchos de los testimonios, no solo de Ana, sino de todos estos sobrevivientes que salen de estas clínicas, realmente es de muchísima violencia, lo cual yo tuve que preguntarme, ¿quiero representar esa violencia? Y decidí que sí, porque dije, nadie más está contando acerca de lo que está pasando dentro de estas clínicas. Entonces, cuando regresé a Ecuador, porque estaba viviendo en Londres en este tiempo, me reuní con otros actores y de ahí también trabajamos con me voy a adelantar esto, no está la foto, perdón, pensé que la había incluido, pero trabajamos con un director de teatro, o sea, un director de teatro, porque yo también dije, no puedo dirigirme a mí, ser la fotógrafa, la directora y yo tratar de hacerlo todo. Entonces ahí cuando colaboramos con Alejandro, que es un gran director de teatro que me dirigió a mí en escenas, entonces las fotografías, que es el resultado final de realmente esta investigación larga, realmente son casi como películas lo que hicimos, que es nos entrenaba en la escena, nos metíamos en la escena, ensayábamos la escena, éramos estos personajes, ensayábamos estos personajes y era una especie de acción y sentías, etcétera. Como parte de la investigación también me fui a la clínica verdadera, donde estuvo Ana con un seudónimo, entré con un nombre falso, con una cámara escondida,
y pude un poco tomar fotos del lugar de adentro. ¿Por qué hice esto? Bueno, para mi investigación también personal, pero también quería ver las locaciones para que me puedan inspirar en las fotografías. Entonces, bueno, ahorita el resultado de esta investigación visual que se llama Hasta que cambies o Until You Change en inglés. Paola, este resultado final compartiste con Ana. Sí, claro. Gracias por esa pregunta, Leo. Me parece súper válida. Sí, ella, de hecho, como voy a cerrar con esta conclusión de que el proceso colaborativo para mí es muy importante. Yo no publico, yo no hago nada sin aprobación de la persona o el sujeto con quien esté trabajando. Ella vio, ella estuvo muy involucrada en el proceso. De hecho, después de que yo terminé, le mandé las fotos y fue muy emotivo. Ella me dijo que había representado, así que le dio escalofríos ver las fotografías, que había representado muy bien lo que ella vivió. Entonces, por ejemplo, vemos esta imagen y vemos una refrigeradora con un candado. Y es lo que pasaban, a ellas les prohíben la comida, etcétera. Entonces, bueno, realmente yo les invito después de la charla que vayan a mis redes y se den el tiempito de leer los captions y todo. Detrás de cada fotografía también tiene un trasfondo de investigación, como les comenté, de las conversaciones que tuve con Ana. Ahora también yo entrevisté a 3 víctimas, perdón, sobrevivientes, no me gusta decirles víctimas. Entonces también es una combinación de Ana y también otros sobrevivientes, pero pasando tanto tiempo me di cuenta que sus testimonios son muy similares, ¿no? En la violencia que sufren. Y muchas de ellas también han sido víctimas de violación correctiva, que sucede mucho en estos centros. Bueno, entonces este es el proyecto Hasta que cambies, que después de Hasta que cambies, yo puedo decir que mi curiosidad seguía en seguir haciendo proyectos con temática de mi identidad, de LGBTQ+. Entonces esto me lleva a mi último proyecto, que realmente es recién salido del horno, que se llama Piel Adentro. Es un proyecto que me tomó 5 años hacer. Y realmente este proyecto fue la misma indagación que yo terminé mi primer proyecto, el segundo proyecto, y seguía con esta gran pregunta de qué otras historias a la comunidad LGBTQ+ nos afectan, nos trascienden, tenemos en común. Y de ahí dije, este proyecto, ¿cómo puedo encontrar una nueva narrativa también? Quería de alguna manera seguir en esta idea de experimentar, de romper como de alguna manera las reglas. Entonces, en este sentido, Piel Adentro, como dice, es una experiencia fotográfica interactiva. Entonces, permite explorar 15 historias que representan las diversidades y disidencias sexogenéricas en el Ecuador contemporáneo. Yo voy a regresar a esta diapositiva, pero realmente son 15 historias en que yo me reuní con muchos activistas y les dije, ¿qué otras historias puedo contar acerca de la comunidad? Entonces aquí salen más o menos las temáticas que encontré después de investigación. Temáticas duras, temáticas de homofobia, de transfobia, de discriminación, pero lo que también fue muy bonito encontrar fue que dentro de la comunidad, y siento que esto no es solo Ecuador, yo creo que esto es mundialmente, que he visto que estamos encontrando miles de formas de empoderarnos de nuestras identidades. Entonces, me puse de reto que Piel Adentro iba a hacer 2 cosas. Piel Adentro iba a hablar de las realidades difíciles, pero también iba a hablar de la belleza detrás de la comunidad. Como que me cansé también un poquito que dentro de la comunidad siempre seamos victimizados o tenemos las historias de tristeza o somos fotografiados en este blanco y negro, así súper dramático, y que nosotros somos más que eso. Entonces, Piel Adentro se propuso ser eso y ser un proyecto interactivo. ¿Por qué interactivo? Porque estaba un poquito, decía, ¿qué tal si una persona puede tocar una fotografía? ¿Qué tal si podemos un poco romper esa barrera de espectador, obra de arte y nada más? Entonces, ahorita les pido a todos ustedes que saquen sus teléfonos para que puedan tener esta experiencia, escaneen este código QR y las instrucciones son fáciles. Cuando les va a aparecer, primero escoger Android o iPhone,
Escojan Android y iPhone, les va a asomar una imagen, ¿sí? Y con sus dedos deslicen para arriba y para abajo. Bueno, no sé, Leo o Diego, me das un dedito si ya lo hiciste, si funcionó. Y estoy acá está cargando ya. Ya. Entonces se va a salir una imagen y lo tienen que Sí, pelar arriba para abajo. Ya, ¿lo vale. pelaste, Leo? Sí, Perfecto. Chévere. Entonces, muy bien. todos hemos pelado, hemos interactuado. Entonces, ahorita yo les comento un poquito acerca de, voy a pelar yo la fotografía, creo que es la fotografía de Doménico, si mal no estoy. Sí, Doménico es la primera. Entonces, son 15 historias y lo que uno hace, este es un proyecto que está disponible en la web, en teléfonos, en todas partes. Entonces, aquí está Doménico y cuando pelo la imagen, algo sucede con Doménico. Entonces, voy a leer el caption de Doménico. Autoconocerme ha sido uno de mis mayores intereses. Así me descubrí trans, no binaria y fue liberador. Ser hombre, mujer no me representa. Acepto y abrazo lo que me hace sentir en sintonía con mi ser. Mi nombre de nacimiento ha muerto. Yo mismo me he dado los nombres que ahora uso. Soy un cuerpo humano, los matices de feminidad y masculinidad que habitan en mí. La mezcla de energías, yin y yang, sol y luna, mujer con bigote, hombre con vulva. Soy mi propia construcción. Mi identidad de género es la piel que amo ponerme. Entonces, ahorita voy a leer una historia más y si ustedes están ahí, van a menú. Hay un menú, pueden seguir conmigo, tal vez la historia de Edgar. Entonces, la historia de Doménico es acerca justo de estas historias empoderadoras de encontré mi identidad no binaria, aunque ahorita Doménico es un hombre trans, pero eso es lo bonito también de las diversidades, es que es un proceso descubrirse. Entonces, para mí era hacer historias de todo tipo, como el empoderamiento, etcétera. Y Edgar, en cambio, es una historia un poquito más difícil, pero que también son realidades de la comunidad. Tenía que desaparecer. Esa idea se repetía cada vez con más fuerza como la solución a mi dolor. Crecí como un niño raro en un mundo profundamente homofóbico. Aprendí que la única forma de defenderme era ser invisible. Me esforcé en ser el mejor niño y el mejor joven para que así no se fijaran en mi defecto. Varias noches me acosté llorando en silencio, pedía con todas mis fuerzas levantarme normal, pero no pasó. En los múltiples intentos por dejar de existir, aprendí a enfrentar el dolor y mirarlo para recuperar mi rostro y mi vida. Hace rato de pelar, Edgar desaparece. Bueno, entonces les he mostrado un poquito acerca de el adentro. Voy a hablar rápidamente acerca un poquito del proceso creativo, pero si ustedes van a la página web, que es kingdeep.com.es, son 15 historias que también les invito en su tiempo poder navegar. Ahí se me cerró la presentación. Ya, vamos a que se vuelva a abrir y ahí continúo. Bueno, entonces, como les decía, la idea de hacer piel adentro era justo como, ¿qué puedo hacer? Quería seguir indagando en la temática queer y quería hacerlo de una manera distinta. Entonces, realmente la idea de pelar se me vino en un sueño. ¿Cómo fue también piel adentro? Como les dije, fue un proceso de 5 años porque son 15 historias. Para cada una de las historias fue muchísimo trabajo, hubo un proceso de entrevistas, pasé mucho tiempo con ellas, con mis participantes, un proceso, como les decía, colaborativo. La idea del pelado realmente fue un sueño que yo tuve acerca de rasgar. La primera instancia de esta idea de pelar fue orgánica, fue con papel, entonces son como una imagen que empecé a hacer con no fotografías mías, pero qué pasaba si es que pelaba una imagen sobre otra, era muy interesante. Y de ahí las primeras pruebas yo hice en el baño y pelando y tenía, en papel tenía un sentido muy, muy bonito, pero muy en el inicio dije, el papel es muy interesante que suceda, pero que en museos va a ser logísticamente casi imposible que cada persona vea una foto y después pele y después tendría que tener un montón de asistentes que ponen y me pelan, entonces tuve que descartar esa idea y de ahí la volví la idea un poco, la volví digital. Me costó un poquito despedirme de la idea del pelado original porque me había enamorado mucho, pero dije, bueno, hay ciertas cosas que uno que tiene que desapegarse de. Ahora, hubo muchos retos, yo diría, con piel adentro en cuestión de la narrativa, es cómo representas historias tan difíciles en una interacción y con 2 imágenes, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que fue muy difícil. Por ejemplo, con Edgar, su historia a la larga es del suicidio. Que él intentó suicidarse, pero su historia realmente es acerca de lo que le pasa a una persona queer en su salud mental cuando es enfrentado con su identidad y no tiene a dónde ir.
Entonces, el testimonio de Edgar, cuando él intentó suicidarse, me comentaba de pastillas. Entonces, esto fue mis primeros intentos, los primeros 6 meses, digamos, en que quería hacer un collage con pastillas, quería como dibujar, y yo tuve esto como pegado en mi estudio por meses, porque la idea no me convencía, me parecía muy brusca, me parecía muy violenta de cierta manera. Entonces, después de 6 meses dije, no, la idea es un poco más sencilla. Edgar habla de desaparecer y tal vez es más impactante que solo desaparece el personaje. Pero eso eran los retos, ¿no? ¿Cómo hago que eso funcione? Entonces, también es cómo hago que dos imágenes se relacionen, la yuxtaposición, cómo sucede ahí eso. Entonces hay una puesta en escena también teatral con cada una de las historias, una puesta en teatral de dirección de arte, etcétera. Y decidí, algo que me puse de reto cuando decidí que iba a hacer este proyecto es que en Piel Adentro no quería que sea predecible. No quería que lo que pasa con un personaje siga sucediendo, es decir, que si el personaje se transforma, solo se transforma. Así que lo que sucede en todas las imágenes es que el sujeto se transforma, cambia de posición, aparece alguien, desaparece, cambia de acción. Pero eso fue para pensar en 15 historias y cómo lo relaciono con su concepto fue muy, muy difícil. Esa fue como una de las primeras sesiones que hice con Gladys, que a la larga la historia de Gladys es que Gladys es no binaria y también es parecido un poco al numénico, en que se empodera de su identidad. Ahora, una cosa que también fue difícil fue la programación creativa, porque yo sabía que quería hacerlo digital, pero encontrar un programador que logre entender lo que quería hacer también fue un reto de un año y medio. Creo que me demoré realmente encontrando un programador. Entonces, por ejemplo, esas son pruebas con un primer programador que cuando rasgamos parecía falso, había estas líneas y hay algo muy lindo de lo que siento que se logró con Piel Adentro, es que estás a la larga pelando el papel. Exacto. Muchos prototipos, como 5, 6 de yo hacer con Ariel, que es un programador brillante de Argentina, y a la larga lo que ustedes realmente ven son stop motions. Es un papel con un papel encima, yo pelo, tomo una foto, pelo, tomo una foto, pelo, tomo una foto, y el programador lo anima. Entonces también trabajísimo hacer eso con 15 retratos. Entonces, bueno, hay muchísima dirección de arte en Piel Adentro, hay muchísima cuidado de estética, el vestuario. Y lo que es importante de este proyecto es que cada sesión fue hecho en conjunto con los participantes. O sea, la manera en que se vistieron, fui a sus closets, de hecho me sentía como un reality show que me iba al closet de ellos, les decía, pero para mí era importante que su identidad no se perdiera, que yo no quería imponer vestuario, sino que ver cómo se visten ellos y de ahí buscar prendas, etcétera. Em, y bueno, eso es Piel Adentro y me gustaría solo cerrar con esta idea de las nuevas narrativas fotográficas y qué me ha servido en mí, mi propia práctica, que son como las lecciones o cosas que yo puedo decir a otros o otros que pueden hacer, ¿no? Entonces, a mí me sirvió muchísimo diseñar esquemas de investigación individuales. Entonces, como cada proyecto va a pedir una investigación distinta, entonces la investigación es crucial en los proyectos, pero no hay una fórmula para cada uno, entonces es como experimentar, jugar. Entonces, por ahí me voy al siguiente punto. La experimentación y el juego también me parece que es esencial en estos procesos creativos. ¿Cómo puedo experimentar? ¿Cómo puedo jugar? Referentes y tendencias. Yo siempre pienso que es importante tener referentes y también explorar tendencias. ¿Qué está pasando ahorita en el arte, en las redes sociales? ¿Cómo puedo yo romper, buscar otras maneras? Además que ahorita creo que tenemos nuestra atención ahora es tan corta. Siento que cada cosa nueva surge, así que hay una demanda a veces de mantenernos también en la actualidad, etcétera. Es retar y cuestionar el medio fotográfico y artístico. Creo que justo Leonardo hablaba del tiempo antes en que no pensábamos en la ética o no pensábamos en muchas cosas. Entonces yo creo que es importante siempre retar y decir qué puedo mejorar, cómo puedo ir más allá en mi práctica artística. Entender la narrativa desde lo esencial, o sea, la narrativa también es importante entenderla cómo es creada, cómo es la narrativa A, B, C, D, E, F, porque como yo también soy profesora de universidad, a mis alumnos les sé decir, las reglas existen por algo. Para poder romper las reglas, tal vez primero hay que entenderlas. Entonces, también la narrativa y su esencia me parece que es importante entenderla, como son los viejos proyectos de vieja escuela creados, etcétera.
Las prácticas interdisciplinarias me parece importante. Cómo puedo colaborar con el arte, cómo puedo colaborar con el teatro, con la música, con la pintura. Y de ahí, finalmente, como estábamos hablando también un poquito acerca de la ética y la empatía detrás de la representación, es que, ¿qué he hecho yo personalmente para tener siempre como empatía también? Porque Piel Adentro, por ejemplo, fue el reto más grande, porque a la larga mis primeros dos proyectos son temáticas duras y obviamente el segundo especialmente, pero estoy usándome a mí, es mi imagen, me estoy retratando a mí. Pero Piel Adentro para mí representó otro reto, o sea, estaba en responsabilidad de 15 personas, de sus historias, y eso a mí me asustó muchísimo. Había una cierta libertad en que yo por fin ya no estoy al frente de la cámara, estoy detrás de la cámara, pero era otro reto. Entonces era preguntarme, ¿quién soy yo para contar esta historia? Yo creo que es una pregunta válida. ¿Por qué yo debo contar esta historia? Yo pienso que fotografiar a veces debe ser el último objetivo. O sea, yo pienso que primero conversar, entrevistar, conocer el espacio, conectar con la persona que quieren representar. No entrar a un espacio con la cámara, porque la cámara a la larga es una arma, es un objeto muy invasivo. Entonces yo siento que primero, o sea, fotografiar, olvidarse. Primero conocer. Empatía y comunicación abierta. Sé que suena un poco como libro de autoayuda, pero creo que es importante que tener empatía con la persona que vas a contar la historia, de verles a los ojos, de entenderles, de abrazarles y tener comunicación abierta. En las 15 sesiones, aunque hubieron más de 15 sesiones en Piel Adentro, pasaron muchas cosas dentro de mi estudio, entonces hubo muchos momentos en que yo tuve que pausar, escuchar, abrazar, ¿estás bien? Entonces la empatía es todo para mí, para poder crear estos y algo que deberíamos estar conversando. Y no solo en eso, también siento empatía y comunicación en nuestros procesos creativos. Consentimiento, obviamente eso es clave, tener el consentimiento. La colaboración creo que es importante, que sus sujetos sean partes de sus historias, como ellos también desean ser representadas. Creo que es importante. El lenguaje visual también creo que es interesante, justo esto también. Si a la derecha yo puse estas imágenes, de estas imágenes que son en alto contraste, en blanco y negro, en que son súper victimizantes, en que son dramáticas. Entonces, por ejemplo, yo Piel Adentro quería que sea todo lo opuesto a esto. Pero es también porque yo empecé a analizar mucho el lenguaje visual, también con mis estudios, entonces analizar y entender el lenguaje visual. Y de ahí finalmente creo que el sentido de la responsabilidad también es importante, el tener y entender que si yo decido representar a otra persona, que es una responsabilidad inmensa que no debe ser tomado como ligeramente. O sea, sobre todo pienso que es importante no perder el sentido de empatía en los proyectos narrativos que estamos haciendo. Y finalmente, solo aquí están, si es que desean, mi página web, que les puede guiar a todos mis proyectos y me pueden seguir a mis redes sociales. Y bueno, con eso concluyo mi charla. Muchas gracias. Bueno, a ti, Paola. Bueno, una presentación completísima, muchas gracias. Siempre interesante ver principalmente eso, ¿no? El proceso creativo, todos los retos que surgen y cómo lo piensa en resolver y llegar hasta el resultado final, ¿no? Y yo tengo una pregunta que sería, ¿cómo has pensado en exhibir esta Piel Adentro? O sea, en galerías o museos. Sí, ¿Cómo has pensado en esto eso? es una gran pregunta. Piel Adentro tuvo una muy agradecida, una mega exposición aquí en Ecuador, en uno de los museos más grandes de Quito. Yo invertí un poco de mi dinero de un fondo que me gané en tablets. O sea, yo tengo 5 tablets y eso puedo dar a los museos, aunque las tablets se me han ido dañando. Entonces las pusimos con tablets y las expusimos con códigos QR. Entonces tienes la primera fotografía impresa y al Con el lado está el celular. código Ah, QR. Entonces fue una experiencia bellísima aquí en Quito porque todo era interactivo. Entonces los tablets, usaban las tablets o la gente navegaba por sus teléfonos y pelaban. Esas dos maneras. Y también en Nueva York lo expusimos con QR y en Uruguay llevé mis tablets. Así que son esas dos maneras de exponer. Pero es un reto. Realmente Piel Adentro ha sido un poquito un reto también en ese sentido. y otra cosa sería como, o sea, te tomó 5 años, ¿verdad? Ujú. Proyecto. Y claro que surgieron varias cosas y todo eso, y sí fue también un proyecto colaborativo, pero los conceptos, ¿cómo los iba determinando a lo largo de los 5 años? O sea,
¿has utilizado esta red de colaboración o sería una otra red con otra gente para pensar junto o no? O sea, es una cosa muy personal tuya, o sea, resolves sola o no. O Cómo sea, sería eso? ¿te refieres a cómo pensé los conceptos de los retratos? Eso no te Sí, o entendí. todo, o sea, todos los retos de conceptos que se surgió a lo largo de los 5 años, O ¿creó sea, una red justo, de pensar juntos las o dos no? O sea, cosas. O sea, yo diría que son las dos cosas. Justo yo hablaba del retrato de Edgar, que tenía que representar el suicidio y la salud mental en un retrato, y cómo me demoré con su retrato, me demoré unos 6, 8 meses identificar la idea. A veces sucedía que necesitaba una segunda entrevista, como que tal vez más de información, que me ayude visualmente. También era a veces, y creo que como artistas desde el proceso creativo, que llegue la idea. Entonces era un poquito de las dos cosas, era conversar más con ellos o sentarme meses. Algunos retratos de los 15 retratos, por ejemplo, la idea vino en un mes, en 2 semanas, y algunos retratos se desarrollaron durante 1 o 2 años, es porque cada uno representaba un reto difícil. Por ejemplo, en el retrato de Emilio, que es acerca de cómo la comunidad trans es negada a tratamiento médico. Es cómo represento la negación del tratamiento médico en 2 fotografías. Y de ahí lo que pasó es que me tuve que sentar más tiempo con Emilio, básicamente, hablando con él. Y ahí surgió la idea. Entonces, cada uno fue realmente un viaje distinto para crear, ¿no? bueno. Y Diego, te invito también a participar un poco si quieres hacer un Sí, no, yo comentario o creo algo, que una pregunta, Paola. pues realmente como pues es muy alentador también tu proceso, creo que me toca mucho porque estamos como en vertientes muy, como muy conectadas, sobre todo pues por la empatía que surge a través de nuestras historias y cómo todo pues al final cómo nos atraviesa principalmente, ¿no? Y a través de que esto nos afecta de primera instancia, hace que nuestras narrativas pues expandan al universal y creo que es algo que me emociona mucho porque pues considero que lo personal es político y creo que como en estos puntos de contacto que puedo encontrar con tu trabajo, yo no conocía, no tenía la oportunidad de conocer mucho de tu trabajo, entonces es increíble también cómo estás expandiendo la narrativa de temas tan complejos y tan esenciales, ¿no? Pareciera que es todo un boom de lo LGBT que surge y que nos atraviesa, pero pues es necesario, ¿no? Yo a veces escucho por ahí vocecillas que dicen es que ya aburrió lo LGBT, ¿sabes? O está de moda y todo eso, pero pues en realidad son temas cruciales y vitales Ah, aquí. bueno, gracias, Diego. Me emociona igual escuchar tu charla y ver dónde ahí nos cruzamos y Seguro dónde que ahora vas a entender. para poder seguir conversando. Bueno, Claro. pues yo les comparto mucho y me emociona mucho porque a través de estos casi 20 años que llevo dándole a la fotografía, a la par de mi producción artística, me emociona mucho la investigación también. Entonces considero que a lo largo de mi propio quehacer artístico, de mi propia obra, se va desmenuzando. Ahora les voy a compartir pantalla. Eh, y entonces realmente para mí es como muy interesante porque sí se ve ahí. No se ve, pero se ve un poco como, no se ve en toda la pantalla. Perdón. Bueno, pues como les comentaba, para mí me emociona mucho porque creo que estos ejes dan pie a lo que es mi obra artística a través de todos estos años de construcción. Y quisiera empezar con esto porque creo que, como lo comentaba antes, nos atraviesa la historia, pero ante todo yo creo que entendí en mi proceso creativo que nos atraviesa nuestro propio concepto, nuestro propio territorio y nuestra propia construcción a través como de algo tan universal como es el lugar donde nacemos. Entonces, a mí me tocó crecer en México, en Chiapas, al sur de México, y realmente es fascinante porque Chiapas tiene todo un antecedente histórico de fotografía por hechos sumamente importantes en la historia de la humanidad, como el movimiento zapatista y como mucha revolución con este mundo indígena y el mundo colonizador en el que me tocó vivir. Entonces, a través de esto creo que para mí, yo cuando tomé una cámara, cuando realmente surgió mi interés en la fotografía, que fue de una manera muy intuitiva y muy orgánica, no podía dejar atrás como de pensar qué es lo que me atravesaba en mi contexto y el por qué era
tan recurrente los temas a los que tenía que abordar, ¿no? Entonces, para mí, considero que gran parte de la construcción latina es vernos como objeto de estudio en muchísimas vertientes, ¿no? Y ya lo veíamos como con Paola, ¿no? Y el trabajo en el que tiene, ¿no? O sea, ser como estos objetos de estudio y este tipo de condenas y de procesos sospechosos, pero siempre visto por una, digamos, como una mirada, ¿no? Que condena, que juzga, etc. Pero me parecía muy pertinente saber y a iniciar mi trabajo a partir de mi contexto. Y entonces, pues aquí tenemos, digamos, como dos grandes referentes y dos momentos como muy importantes en la fotografía en Chiapas y en México, que es Gertrudis Duby, que es una suiza que se va a vivir a estudiar a los Lacandones, a Chiapas. Y, por ejemplo, esta fotografía que es muy icónica de Antonio Turoca en el movimiento zapatista en el 94. Digamos que de estos dos ejes se genera toda una visión de los movimientos y de la fotografía como un impacto social en Chiapas, y toda la élite de fotógrafos europeos y mexicanos se van a vivir a Chiapas. Entonces se genera también una manera muy interesante de ver al otro a través de la fotografía y cómo eso va generando identidad. Una identidad, digamos, muy tibia y muy alejada de lo que es real y de las historias que nos tocan a nosotros. Entonces, digamos que a mí me toca crecer en el 92, me toca el internet, y creo que para mí me toca una revolución muy distinta a la fotografía, pero no puedo olvidar como el pasado que me tocó. Entonces, creo que San Cristóbal de las Casas es un territorio convulsivo, es un lugar ultracatólico, con un alto nivel de discriminación y con un choque de confluencias entre el mundo indígena y el mundo español. Digamos, todo el tiempo se ha construido ahí. Y es algo que me parecía muy esencial porque ahí entendí el ADN de mi propia cultura y de mi propia manera, digamos, del contexto tan grande que empecé a indagar, que es mi familia. Entonces, durante 15 años me dediqué a fotografiar a mi familia y a entender este mundo y digamos, como esta complejidad en la que crecí, porque crezco en un entorno rodeado de muchísima violencia doméstica y como con muchos ejes de violencia a través de mis ancestros. O sea, creo que ahora ya lo puedo como contar muy bien. Digo, desmonesté una historia durante 15 años, empecé a los 14 años a fotografiar a mi familia de una manera como obsesiva y muy intuitiva. Entonces entendía que los ciclos de violencia doméstica venían desde mis ancestros, ¿no? Desde cómo surgía incluso la propia historia de mi lugar de origen, ¿no? A través de la colonia, a través de los desditoralizar, de hacer menos a los pueblos indígenas, y que toda esta construcción de lo español siempre tuviera más importancia, y era lo que creó mi contexto, el contexto católico en el que crecí. Y voy a mencionar mucho el contexto católico porque es también el contexto en el que me desarrollé durante 12 años, y a través de ser una persona con una incidencia sexual distinta, eso hacía que también provocara parte de todo mi descubrimiento. Entonces, cuando yo tomé la cámara a los 14 años, que fue de una manera demasiado intuitiva, empecé a hacer motorretratos con mi abuela, que es como el pilar también de mi creación artística, porque su tradición oral ha servido mucho en mi desarrollo como artista para plantearme y confiar mucho en las narrativas personales. Entonces mi abuela como generó como una empatía increíble ante la cámara y ante mí, y la casa como un personaje que me ha parecido fundamental. Entonces voy desarrollando con ella como autorretratos, como una manera como muy juguetona con ella. Y después, 5 años después de que nos hacemos autorretratos, decido volver y digamos que decido buscar a mis padres en mi historia y saber por qué hay una fractura familiar desde que yo era pequeño, ¿no? Mis papás me dejan con mi abuela durante 15 años y me reconocen como su hijo hasta los 15, cuando cumplo 15 años y entro a la preparatoria. Entonces, como que es muy interesante cómo la cámara me ayuda como a indagar mi propia historia familiar y crear vínculos, que es muy importante. Entonces, digamos que me voy como en una especie de juego Big Brother a vivir con mis padres y con la cámara, y a ver su conducta y a ver cómo son estas dinámicas como interesantes, y que a la vez era como también muy interesante que tenía que utilizar el cuerpo porque era
lo que me tenía que ayudar a crear este vínculo. Bueno, desde mi pensamiento, que era todo un performance. Después creo que todo esto empezó como muy intuitivo y ya ahora que veo es, claro, todo era todo muy performático, ¿no? O sea, como tratar de descubrir los vínculos con mis hermanos, con mi madre, en el desnudo, en ese momento también lleno de tensión y que me daba mucho miedo, pero que la cámara me ayudaba como una especie de exorcismo a que pasaban cosas en el momento en el que se conjugaba la fotografía, pero igual que Paola, creo que había todo un previo, ¿no? Y toda una charla y había como muchísima historia detrás de las fotografías y creo que lo último era la fotografía, ¿no? O sea, como que se culminaba en estos aspectos en los que iba cada personaje de la familia dándome cuenta que cada uno tenía su propia historia y se volvieron coautores de la historia, ¿no? Porque cada uno tenía una infancia rota, tenía problemas de distintos tipos que iban construyendo como pues la historia familiar, ¿no? O sea, inició como una historia personal de abandono, pero realmente me di cuenta, volteando un poco la tuerca y también aferrándome a un proceso de muchos años, a que era un proceso muy complejo, donde no había ni buenos ni malos, sino que era mucho más compleja la violencia doméstica y que cada personaje también, en la manera en que me permitía fotografiarlo, también entendía la historia que iba como ocurriendo y transcurriendo desde su propia infancia, pero también desde la edad adulta, ¿no? Porque son tíos, toda esta es la familia materna. La familia de mi padre nunca la fotografié porque por decisión propia también, porque creo que es, digamos, una herida que ya sanó, pero que contiene demasiada violencia y creo que eso me sobrepasaba. Entonces me centré nada más en la familia materna para empezar como a construir esto. Y vuelvo a mencionar lo católico porque igual durante los 12 años de mi infancia serví a la iglesia como monaguillo. Esto también generó en mí digamos, como toda una visión y una seducción con la iconografía católica. Y también con una perturbación, porque yo sabía que era distinto y la iglesia se encargaba de hacérmelo saber todo el tiempo. Entonces era como un ir y venir, el que en mi imaginario se ha anclado mucho la religión católica y ahora les voy a enseñar otros proyectos en donde es más evidente. Pero justo todo esto, digamos, como en la familia, así estos como movimientos y digamos, esta manera de estos choques y estas tensiones de fuerza en donde el desnudo, el cuerpo, que se considera la religión como un pecado, era tan evidente y tan presente en mi cuerpo como una manera de crear vínculos y de dar voz a todas esas historias que están como tan ocultas y creo que por eso me apasiona mucho el tema de la familia porque es el lugar como que nos genera tanta identidad, pero donde más guardamos cosas, donde más ocultamos cosas, ¿no? Y en el exterior podemos estar como pues con esta doble cara. Y yo creo que es mucho de lo que me llama mucho la atención, la, la casa como un personaje también, con todos los aditamentos, con toda esta memoria. Paula lo decía antes, algo muy bonito, ¿no? O sea, como esta memoria que vamos como heredando también, ¿no? Entre sueños, entre objetos. Creo que la casa se va plagando de todo esto y me parecía como muy interesante que a través de la fotografía pudiera crear vínculos inexistentes con mi madre, con mi hermano menor, con mis primos, pero también tener esta empatía de conectarte y de escuchar, ¿no? Simplemente de escuchar qué pensaba el otro. Y por más que es una familia, a veces pues no nos tomamos el tiempo para poder escuchar al otro. Y yo me acuerdo que cuando estaba haciendo este trabajo fue muy triste y doloroso porque también se atravesó lo de un hecho muy importante en México, que fue la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el 2014. Yo estaba haciendo este proyecto y justo tengo que, es mi mentora Ana Casas y me decía muy bonito, pues sí, es que realmente ¿de dónde vienen las personas que matan, no? Generalmente muchas veces de familias rotas, de lugares súper tristes, súper crueles, y creo que toda esta descomposición social también nunca nos volteamos a ver pues como familia o a preguntarnos a nosotros qué nos pasa, ¿no? Internamente como en la familia. Y creo que este proyecto, creo que Huésped me ayudó demasiado a entender eso, ¿no? La violencia como algo sumamente complejo donde no existen ni buenos ni malos, ¿no? O sea, yo crecí en una familia donde se ven telenovelas todos los días, ¿no? Donde la televisión actúa mucho también como esta manera de dictar verdades, pero no, creo que realmente la fotografía me ayudó mucho a que cada una de las personas que sale, que
que me prestó atención, que me prestó tiempo, pero también que me lo han dicho, es un acto de amor, pudo como conjugar este proceso tan complejo. Es un proyecto que duró 15 años, 10 de producción ininterrumpida y 5, digamos, como la producción de un fotolibro que hice, porque también tiene textos. Entonces está mi diario personal en conjunto con estas fotografías. Y fue el primer proyecto que yo hice, que nunca lo pensé como proyecto como tal, porque la fotografía sí llegó a mi vida como una necesidad profunda de no querer morir. O sea, tal cual yo así lo puedo escribir porque pues es lo que es. Y poco a poco, cuando fui más consciente de la narrativa y de que lo que me apasionaba era contar historias, surgió este proyecto que también cambió mi vida, que se llama En mi mente nunca hay silencio, que surge de una tradición a la que yo asistía cuando era pequeño, que es la de los panzudos mercedarios. Digamos que los panzudos mercedarios son estos, es un ritual católico que son personajes que salen a danzar, son personas que se asumen como pecadores y entonces purgan su pecado cada 22 de septiembre. Entonces, como a la manera del Frankenstein, cada persona hace su propio monstruo en la medida en la que quiera curar sus pecados. Y me parece una tradición tan simpática y que me llega tanto porque yo salí en ella, pero también la figura del monstruo ha marcado mucho mi vida desde pequeño porque me hacían creer que yo era un monstruo, porque era raro, porque era gordo, porque tenía como muchas cosas que no en mi propio contexto, siendo tan católico, nunca lograba encajar. Entonces, digamos que la mirada del monstruo y la figura del monstruo es algo con que yo empecé a sentir empatía desde niño y eso yo creo que despertó mucho mi imaginación también. Entonces, digamos que los monstruos se apoderaron de este proyecto de una anécdota personal. Yo tenía una tía abuela que tenía una enfermedad en la piel y en los riñones, que bueno, es una enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia, la cual va construyéndote, haciéndote, deformándote poco a poco. Entonces ella vivió conmigo, pero era muy rechazada de la familia. Y algo que me marcó profundamente fue que cuando, por lo menos en México, tendemos mucho al Día de Muertos y cuando las personas mueren, se les pone una fotografía. Y realmente mi tía no tenía ninguna fotografía, entonces para mí era como un vacío profundo en que no tuviera una fotografía y no la pudiera recordar. Entonces, a partir de esa historia, agarré como el icono del panzudo y quería como rendirle un tributo en donde la imagen del monstruo estuviera presente en la familia sin que perturbara. Entonces, como que empecé a crear estas escenas en donde digamos, el panzudo, el monstruo está viviendo con las personas, interactúa como si fuera uno más en la familia. Y poco a poco esta narrativa y digamos esta manera de entenderme, esta tradición, se alejó mucho de mi, digamos, como del drama de donde salía esta escena y se empezaron a hacer escenas súper bizarras y súper interesantes que hablaban también del contexto católico que me parece impactante de la memoria y del barroquismo con el que he crecido desde niño. Es como que poco a poco se fueron como configurando todos estos espacios en los que pareciera a larga instancia que tienen demasiada producción, pero en realidad son los personajes y los lugares súper orgánicos de mi familia, ¿no? Es mi propio contexto, lo que veo o lo que veía desde que era pequeño. Entonces, acceder a la construcción de cada personaje por menos de la paleta de color y de saber qué máscara quería construir para darle figura al panzudo fue como, digamos, algo ya mucho más sencillo, pero sí tiene, digamos, como un grado de producción muy alto este proyecto, porque es mucho más pensado, sí tiene algo de performático, pero se aleja mucho de lo que venía haciendo y creo que este proyecto me ayudó mucho a sobrellevar también todo el dolor y todo el proceso como tan depresivo que hice con el primer proyecto, que era mucho más crudo y más vívido. Entonces esto era mucho más divertido, crear puestas en escena, crear las máscaras. Y también fue algo súper valioso que toda mi familia colaboró. O sea que estos 15 años de ser huésped sirvió para que este proyecto tomara otro rumbo y fuera algo colaborativo y fuera una creación de personajes y de buscar locaciones en conjunto con mi familia. Entonces creo que es un trabajo que tiene, que es tan fuerte y tan poderoso, y me lo han dicho, pero porque también tiene una carga tan especial por mi tía y por mi propia infancia. Creo que es muy interesante saber
cómo fue que los monstruos salvaron mi vida, ¿no? Porque me refugié mucho en la imaginación después de ser como un niño súper solitario, súper rechazado. Creo que la imagen del monstruo era como algo de lo único que me rescataba cuando era pequeño. Entonces, creo que rendirle un tributo así, con con una tradición tan local, tan mía, que viví tan de pequeño, y que también es algo que me gusta mucho porque el terror forma parte como de mi vida y de entenderlo desde la perspectiva, desde otro lugar, no de lo terrorífico, no, sino de resignificar la diferencia. Creo que es muy poderoso también utilizar al monstruo y coincido mucho con Paola porque desde mi lugar podría entenderse, ¿no? Que hablo sobre la diferencia, pero desde una diferencia mucho más amplia, donde todos se pueden identificar siendo LGBT, teniendo neurodivergencias, etc. Entonces creo que la figura del monstruo ha venido como anillo de dedo para mí porque me ha ayudado a entender la diferencia desde una amplitud, digamos como mucho más, como libre, ¿no? O sea, creo que eso es, y este es el último proyecto, digamos, tengo muchos más proyectos, pero ya no quería como extenderme tanto. Malignas Influencias también vuelve a ser como una puesta en escena, pero de una manera mucho más, digamos, cruda y divertida, de nuevo, como con mucho más sarcasmo, y es la intervención de manera física de mi álbum familiar. Entonces, a través, digamos, como del escaneo de todo el poco álbum familiar, que también es algo muy interesante, porque pareciera que mi obsesión por la fotografía es porque no existo de niño y porque no hay fotos familiares y porque hay muchos vacíos a través de las fotografías. Y eso mismo ha hecho que construya, ¿no? Mi propio álbum familiar, como lo es Wet, pues que yo así lo considero. Entonces, en lo que hizo fue, a manera un poco otra vez de la visión apocalíptica que me persigue tanto de la religión y que me parece algo como ya un poco como hasta un chiste, creo estas nuevas realidades a través del álbum familiar como este artefacto de ficción que nos persigue, pero que nos genera identidad, ¿no? Y si no tenemos álbum familiar y si no tenemos fotos, siempre hay un vacío ahí. Entonces, regresar a la familia, regresar al nicho a través de manipular otra vez la fotografía, pero ahora sí digamos que son unas puestas en escena donde mi niño interior es muy feliz, donde puedo dibujar, donde puedo echar a perder las fotos, y ahora con el internet, con duplicar las fotos, con imprimirlas 100 veces y puedo como generar estas otras realidades, me emociona mucho esta nueva narrativa que puedo como surgir a través de mi familia, pero también otra vez como desde la figura del monstruo y considerar la religión católica, y yo así lo asumo, como un sistema de violencia silenciosa por todas las anécdotas que yo tengo de 12 años de vivir, ¿no? De servir a la iglesia, de sentirme condenado, de sentirme culpable. Es un poco purgar ya de una manera mucho más, digamos, visceral y divertida todas estas enseñanzas de sumisión que me enseñaron en la iglesia, ¿no? Entonces estoy jugando mucho porque también se volvió un proyecto que en la pandemia tomó muchísimo más fuerza, como yo tendía a no salir de la casa, creo que esto me vino como anillo al dedo para pasarme 3 años encerrado haciendo este tipo de manipulaciones físicas. Entonces me he divertido mucho haciendo esto y entendiendo también eso, investigando mucho la religión católica, anteponiendo como pues mis vivencias y también escuchando las vivencias de las personas que me han compartido las fotos, ¿no? O sea, mi familia, ¿no? Porque cada uno ha tenido como su manera de vivir la religión católica en nuestras vidas, pero cómo a cada uno nos ha afectado, ¿no? Entre prejuicios, entre manera de condenarnos, de juzgarnos, y entonces ha sido como todo un viaje muy interesante. Estos procesos a los que he estado en donde mi familia, digamos, es como el eje principal y es como la causa y efecto de mis propias búsquedas. Entonces creo que por ahí les podría compartir como estas Bueno, experiencias. gracias. Impresionante. Este último proyecto, estas fotos son todas de álbum de familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo Sí, y son cómo ha muchas. visto tu familia a este proceso de intervención o de expresión que ha utilizado usted?
Es muy simpático porque yo pensaría que les hubiese causado mucho más conflicto verse desnudos y afrontarse a una sala desnudos, y creo que este trabajo es lo que mueve más discusiones en la familia, el trabajo de las intervenciones. O sea, el icono del diablo, el icono de lo maligno en mi familia es algo que cuesta mucho. O sea, sí podemos hablar de la violencia, sí podemos hablar de otras cosas que creo ya están muy superadas. O sea, de hablar del desnudo, de una abuela de casi 80 años que se puede desnudar ante mí y hacernos autorretratos, pero no del diablo en las fotos. Entonces es simpático a la vez porque creo que por fortuna tengo una familia que está abierta al diálogo, que eso también es el chiste de dedicarme muchos años de mi vida porque he movido muchas cosas en la familia y estamos abiertos al diálogo, y la mayoría de mi familia sé que puede que no le guste lo que hago, pero sí están abiertos a discutirlo y hablarlo. Yo creo que eso es importante, pero sí de pronto pensaría que unas cosas están más asimiladas que otras, pero al fin y al cabo es la manera de que ellos entienden las cosas. Y también es eso, como uno respeta la propia decisión y la manera de pensamiento de cada personaje en mi familia, por ejemplo. Sí. Y también tú lo has utilizado muchísimo, o sea, simbolismo, ¿no? O sea, ha también utilizado muchísimo la conversación con los arquetipos que existen, ¿no? O sea, y esto se puede afectar también, se podemos decir, el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, ¿cómo? Y también se parece también que es un proceso tuyo de descubrimiento tuyo psicológico, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo has percibido la participación del público con tu proyecto, ¿no? O sea, los ha tocado de distintas maneras, o sea, cómo estos símbolos se han sido percibidos por el público. Sí, yo siento que es muy importante porque pues son, como tú lo dices, son cosas que nos atraviesan a todos de una o de otro lugar, ¿no? La diferencia siempre, nos vamos a sentir rechazados en algún momento de nuestra vida por algo, por alguien, por alguna circunstancia. Creo que a unos nos toca esas afecciones a mayor grado por nuestro contexto, por nuestra sexualidad, pero creo que al fin y al cabo pasa algo, ¿no? Por ejemplo, hay gente de Shanghái que me escribe que hay una tradición muy similar de máscaras en su país con la mía, y que eso es como la manera de entenderlo. Y por ejemplo, en el proyecto de los Hmong, de los panzudos, hay gente que me decía, es que de verdad me conmueve mucho. Yo no entiendo por qué me conmueve. Y hay otras personas que me es que me da mucha risa porque me recuerdan a los payasos. O no me gustan porque me dan mucho terror, ¿sabes? Pero activa algo. Y realmente ha sido como muy interesante porque pues sucede algo, ¿no? Que sin uno pensarlo, causas algo en las personas. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero pasa algo. Entonces realmente ahí es cuando se condensan muchas cosas y es cuando yo creo que cobra mucho sentido el arte en sí mismo. Claro. Paula, ¿quieres comentar algo? Pero ya estamos al final. Ese, No sé, Diego, estaba como muy viendo como las cosas que nos unen, también como deslumbrada también de como la puesta en escena, pero justo creo que había notado unas cosas que dijiste, ¿no? Me gustó mucho que has dicho que nuestra casa es nuestro propio territorio, y creo que es muy bonito porque creo que tú empezaste a indagar en tu casa, ¿no? Y la historia personal se vuelve como una cosa que creo que a los dos nos une, ¿no? Porque empiezas ahí, empiezas a indagar el cuerpo de tus familiares, tu propia historia y cómo se te lleva a estas puestas en escena. Entonces, creo que estaba pensando en las cosas que nos unen, que es la familia y cómo empezamos, y de ahí también como me parece que tu puesta en escena es absolutamente magnífica, como, o sea, te transporta, o sea, tú dices, no sé, me parece que son como casi puestas en escenas teatrales. Lo que me encantó de tus proyectos, que me sentí muy conectada al Ecuador, es que son la puesta en escena es muy latinoamericana. Que uno pensara, por ejemplo, que hay grandes producciones detrás de, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que colocaste la Virgen, la cruz, pero lo que me encanta de Latinoamérica, México, Ecuador, es que existen estos lugares que son tan visualmente atractivos, y yo creo que
eso es lo bonito de Latinoamérica, lo visual que es, y yo creo que unes tú esto con tu concepto familiar y tu concepto de este último proyecto también, que me parece muy, muy, muy interesante, muy bello. Creo que tu mirada es muy interesante, y más bien, te iba a hacer una pregunta que es como muy de curiosidad media hasta chistosa, de cómo logras que tus familiares literal se desnuden ante la cámara. O sea, yo creo que yo nunca podría lograr eso. Pues yo ¿Cómo creo que logras es tú como eso? el mismo, digamos, yo siento que es una construcción de tantos años, o sea, de verdad es como de un trabajo de tantos años de escucharlos. Qué lindo eso, Sí, claro. o sea, como de verdad, y eso me lo decía mi abuela, por ejemplo, lo que me marcó mucho cuando me dijo mi abuela, es que yo me dejo retratar por ti porque te amo, o sea, para mí es un acto de amor. Entonces, replicar eso yo creo que fue como lo que yo hice con mi familia, ¿no? O sea, tratar de escucharlos, sí, porque creo que el proyecto de Huésped, el que inició con tanta violencia, inició con mucha ira de mi parte hacia mis padres, ¿no? Con mucho rencor, Ah, con mucha violencia ante mí, y mm, poco a poco dije, pues, o sea, sí, pero también aquí hay cosas, ¿no? Tengo que sí, escuchar a mi mamá, tengo que claro. escuchar a mis tías, a mi hermano, y escuchar su propio dolor, ¿no? Y saber qué es lo que sienten. Y creo que en esa medida voy a entender mucho de mí, mucho de mi historia. Y yo creo que eso es lo que ha replicado mucho, porque, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con las masculinidades, con la figura justo paterna, que es como que he evadido un poco a lo largo de los años. Y es lo mismo, ¿no? Entender como masculinidad sea un espectro muy extraño, que tengo que trabajar, pero también tengo que escuchar a los otros, a los otros, a los otros, para poder también entenderme a mí todo el tiempo. Yo creo que ese es el ejercicio más bonito y digamos el regalo más maravilloso que me ha dado la foto, el poder tener empatía Eso. Lo con que me las... parece interesante también en nuestros trabajos es que de distintas maneras hemos tal vez, o al menos intentado lograr que nuestros familiares se desnuden ante la cámara. Ujú. Entonces eso me parece muy, muy Sí, yo bonito. creo que es el regalo más increíble, ¿no? Poder, por ejemplo, ahora Claro. Que se desnuden corporalmente, pero o se desnuden en una conversación, o que se en haya general cambios de pensamientos, que se muevan del lugar, ¿no? Que también tengan... mueven. Y uno pensara que la fotografía es solo tomar una foto, pero la fotografía es más que eso. O sea, la fotografía puede llevar a este tipo de situaciones, momentos. Entonces me pareció muy, muy bello ver tu trabajo. Igualmente, un placer compartir. Bueno, eso entonces, Paula, Diego, otra vez, muchísimas gracias. A ustedes. La charla está grabada y posteriormente vamos a poner en el sitio web de Seven Insider con subtítulos en inglés también, ¿no? Para que llegue a más gente. Y eso, muchísimas gracias. Estamos Sí. al final. Gracias a Que ti, les Diego. vaya todo bien. Un abrazo. Gracias a Abrazo. todos. Chao. Chao, un gusto.